Desde su concepción en 1944, el Banco Mundial ha pasado de ser una entidad única a un grupo de 5 instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas. Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, como facilitador de la reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco Mundial, la Corporación Financiera International, IFC, por sus siglas en inglés, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, IMIGA, por sus siglas en inglés, y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, ICIADI. En principio, el banco contó con un personal homogéneo de ingenieros y analistas financieros ubicados exclusivamente en la ciudad de Washington, pero hoy en día, dispone de un amplio abanico de profesionales multidisciplinarios, entre ellos economistas, expertos en políticas públicas, especialistas sectoriales y científicos sociales. Más de un tercio de ellos se desempeña en las oficinas de los distintos países. Si bien la reconstrucción sigue siendo importante, el objetivo predominante de todo su trabajo es luchar contra la pobreza a través de un proceso de globalización inclusivo y sostenible. Hoy, en el pulso de la República, ¿por qué México es pobre? Fox acusa a AMLO de populista, pero en el 99 declaró a Proceso ser el más populista de los populistas. Se los dejo a consideración. Una causa, un individuo, López Portillo. Consigue la devaluación del peso en un 100%. Y como todo Junior en 2018, comienza a gastar el dinero de México en lujos innecesarios. Una casa enorme que no tiene ni Obama. Montar a caballo. Y típico de todo licenciado, alcohol, joyas y mujeres. Y como Javi Noble, todo un inversionista, gasolinerías VIP, papá. López Portillo, inversiones sin pies ni cabeza. Pero hablemos en términos monetarios, como el economista, que obviamente no soy. El sector público y privado con una deuda de 51.788 millones de dólares. No sé ustedes, pero al menos yo pensionaría con esa cantidad a 10 generaciones. Y dirán, oye Iván, pero ¿por qué si el país no tenía ingresos? López Portillo los gastaba. Bueno, tal vez no lo digan, pero no me interesa, se los diré de todos modos. La bebida de los dioses, y no es el pulque ni el mezcal, sino el petróleo, que estaba en su mejor momento, pero con lo que no se contaba es que el precio de este descendería extremadamente. Oh, bendita idea de la Inmaculada Concepción del Niño Jesús de la Santísima Virgen de Guadalupe. Se le ocurre la grandísima idea de nacionalizar la banca. Y si no sabes qué es eso, te recomendaría que leyeras más. Finalicemos de una hermosa manera su lindo sexenio, con una significativa deuda de 80 millones de dólares. Oh my god. Pero este solo fue el inicio de una terrible historia. Miguel de la Madrid. La inflación se tornó incontrolable. México supo por primera vez lo que significaba hiperinflación. Hubo gasolinazos que eran verdaderos golpes de bolsillo. Se devaluó el peso, hasta más no poder. A continuación, la historia. Número 5. Negociaciones de la deuda externa de México. Al gobierno de Miguel de la Madrid le correspondió enfrentar la crisis económica y firmar las cartas de interacción con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se dividió en 4 etapas. La renegociación. Primera etapa. Consistió de 1982 a 1983. Fue la primera negociación entre el gobierno mexicano y el Fondo Monetario Internacional. Se pensaba enfrentar una crisis de la liquidez temporal, que se podría resolver con reestructuración limitada. Segunda etapa. Consistió de 1984 a 1985.
fue cuando se reconoció que la crisis era más grave de lo que se había pensado. Originalmente, era necesario reestructurar todo el aparato económico. Etapa 3. Recaída de nuestra economía, agregando las pérdidas ocasionadas por el terremoto de septiembre de 1985, y México se vio nuevamente obligado a solicitar un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional. En esos años, transfería el pago de su deuda externa cerca del 6% del PIB. En la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de octubre de 1985, donde se acepta la necesidad de dar una solución integral al problema de la crisis de la deuda mexicana. México retomará el crecimiento económico para hacer frente al pago de su deuda. Otorga nuevos créditos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial a nuestro país. Cuarta etapa. Nueva renegociación de la deuda. Significó su reducción en más del 30%. Los bancos privados asumirían los altos costos de la deuda externa de México, otorgando nuevos créditos a plazos más largos y tasas de interés más bajas. El último crédito, otorgado por el Fondo Monetario Internacional al gobierno mexicano, se expedió en 1999. Entre 1982 y 2000, la deuda se triplicó, al pasar de $57,000 millones a $157,000 millones. Televisa presenta. Carlitos Salinas de Gortari. El cambio estructural en las décadas de 1960 y 70, la principal prescripción de los programas del Fondo Monetario Internacional era el ajuste fiscal y monetario. En la de 1980 lo fue el ajuste estructural. Obligó al gobierno mexicano a pactar una serie de cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con la finalidad de obtener el dinero necesario para sortear la crisis. Los compromisos que asumió México en esos documentos significaron el llamado cambio estructural de nuestra economía. Algunos compromisos incluían la austeridad del gasto público, el control del tipo de cambio, la flexibilidad laboral, la privatización y la apertura comercial. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial señalaban que la fortaleza que mostraban algunos sindicatos de trabajadores en nuestro país, sobre todo los de las empresas estatales, significaban una barrera a nuevas inversiones. La apertura comercial comenzó en 1986 con la incorporación de nuestro país al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, mejor conocido como GATT, hoy Organización Mundial de Comercio, OMC, organismo internacional encargado de facilitar el comercio entre naciones. Algunas de las causas principales del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones había sido la poca innovación que la industria mexicana mostraba en los años 70. Argumentaba que para que la economía mexicana pudiera ser competitiva, hacían falta grandes inversiones y abrirse al mercado mundial. Se aceptaba que muchas empresas quebrarían al abrirse las fronteras al mercado internacional, pero las que sobrevivieran, se aseguraba, podrían competir exitosamente en todo el mundo. Y ahora, las políticas del cambio estructural en la década de 1980 en México. En las últimas 2 décadas ha ido cambiando esta estructura de producción, principalmente el número de importaciones, el costo de importaciones que México ha hecho para que se haga en un nivel de nación favorecida. Los impuestos de importación para 1982 eran del 27%. Y ahora, para cuando 2 décadas después, en 2004, ya se aumentaba, ya disminuía al 14.8%. Así, en 1982, el 100% de las importaciones en México eran controladas.
Y para 2004, su política de sustitución de importaciones ya solo contaba con el 4.17% controladas. Esto significa que prácticamente disminuyó el 90% de las importaciones que ingresaban al país. Todo esto debido a que los productos que ingresaban al país eran ya bajo el Tratado de Libre Comercio, lo que ocasionaba que hubiera un poco de descontrol en este ingreso de productos. Desde 1982 hasta 1991, ninguna importación ni exportación que hacía México eran bajo este esquema que era el de Tratado de Libre Comercio, hasta que en 1992 México empezó un dinamismo para que esto se pudiera controlar y poco a poco se fue regulando. En 1992, México había firmado su primer tratado de libre comercio con nuestro primer país socio, Chile. Para 2004, el número de socios comerciales había ascendido a 42. Y con respecto a todo esto, ¿tú qué opinas, Nachito? Estoy de acuerdo, porque ayudó a nuestro comercio y economía, amiguito. Muy bien, sí, realmente sí ayudó, porque todo esto llevó a ascender a México a la industrialización, a expandirse más. A más de 25 años del cambio estructural y del sistema económico neoliberal, México no ha podido ver un gran avance significativo en la economía nacional. Esto se le ha originado y también se le ha llamado como salto al primer mundo, que todo esto ha sido un conjunto de declaraciones que no tienen ni sustento y por lo tanto no llevan a nada, no tienen ni pies ni cabeza y son declaraciones que solamente se han hecho por quedar bien con el país. No han tenido fundamentos, no han tenido nada con que realmente signifique que vamos a estar bien. Todas estas estadísticas es para que reflexionemos un poco acerca de que México realmente no ha avanzado de manera significativa en la economía nacional y realmente las personas y nosotros mismos, los mexicanos, que hemos tomado ese tipo de decisiones con quién estar al mando, va a generar un problema a fondo y probablemente no se vea ahora, pero realmente se verá en unos años.